Muchas gracias. Nuevamente les doy la bienvenida. Me da mucha alegría poder compartir este espacio y este tiempo con ustedes porque considero que el tema que estamos tocando el día de hoy, que es de regreso al diseño original, recuperando esta feminidad, porque vemos estos grupos de feministas radicales y a veces queremos compartir el evangelio con ellas y no sabemos por qué son tan agresivas. Entonces me gustaría tocar el tema de por qué, por qué está este tema tan en boga, tan, por qué son tan agresivas y por qué ven tan mal el diseño original. Entonces me gustaría eh, que recordemos, yo creo que muchas veces leemos nuestra Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, y yo creo que a todos nos ha pasado que decimos, ay, esos israelitas eran bien necios, cómo es posible que sean así? O de pronto decimos, pero ¿cómo es posible que Adán y Eva hayan caído o sea, era una serpiente que hablaba como, que había en su mente que reaccionaron de esa manera? Entonces, pero la verdad es que somos igual de necios que esos israelitas y somos igual de culpables que esos israelitas. Entonces, no sé si puedo compartir pantalla, ya no pregunté. Sí puedes, Priscila. Perfecto. Que les voy a compartir la presentación para que podamos estar todas aquí en sintonía. Un segundito, un segundito. Listo. ¿Me dicen si la pueden ver? Sí, la estamos Sí, viendo, bien. Priscila. Gracias. Ok. Entonces decimos esto, ¿no? Como pasa esto. Entonces, la primera vez que yo leí Efesios 5:22, que dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, yo creo que fue de los primeros versículos, los primeros libros que leí de la Biblia cuando recién me convertí y pues yo estaba todavía con un pie en el mundo. Yo creo que la mitad de mi cuerpo en el mundo y solamente unos deditos en el Evangelio. Estaba muy nueva en ese sentido. Entonces, cuando leí que las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, dije, no, ¿cómo es esto? ¿Que, que Dios no sabe? ¿Que Dios no sabe que me creó así? O sea, que yo mando, que soy una mujer independiente, entonces entré como en este conflicto porque no entendí lo que significa sometimiento. Entonces empecé a levantar mi puñito al cielo, ya saben, en este reproche de Dios, pero ¿por qué quieres que me someta a mi esposo? En ese tiempo mi esposo no era cristiano. Yo conocí primero el evangelio de nosotros, entonces me molesté, dije, ¿cómo voy a someter a él? ¿Cómo es posible si siempre he mandado yo? Entonces, lo primero, bueno, como pueden ver, es que de entrada, pues, ni siquiera leí el pasaje completo, solamente me quedé con las mujeres estén sometidas y me quedé con la palabra sometida. Y en segundo, pues también tenía una ignorancia total tanto de lo que significa realmente el sometimiento bíblico, el sometimiento que Dios quiere que nosotras tengamos a nuestros esposos o a nuestra figura masculina. Incluso puede ser el respeto de una mujer hacia su pastor, a su padre, a sus hermanos. Pero bueno, me voy a concentrar en esta unión y eh, pues me di cuenta que el primer error estaba en el concepto que tenemos de la palabra sometimiento. En la actualidad vemos las cosas como muy distintas, ¿no? Entonces, en mi pensamiento de yo no me quiero someter, yo mando, soy independiente, esto no es mi culpa, y demás, ¿no? Aparte, estaba culpando a Dios por mi carácter. Y esto no puede ser así porque eh, no podemos culpar a Dios por nuestras debilidades, por nuestros errores. Entonces, lo primero que me gustaría es que pensemos en cómo es que el mundo tiene en concepto la palabra sometimiento, ¿no? Aquí, para el mundo, someterse significa perder tu esencia, perder tu individualidad, y para muchas significa dejarse dañar, ¿no? Que el marido te pegue y tú digas, sí, no importa, pégame, yo estoy sometida a ti, mi amor. Como que es una forma de ser dejadas incluso, ¿no? La palabra sometimiento.
Pero la Biblia nos habla que el sometimiento es estar sujeta a, estar sujeto a, confiar en la providencia, en el cuidado de Dios. Entonces, ese es muy distinto, como ustedes pueden ver aquí, es totalmente distinto lo que es la palabra sometimiento para la Biblia, de lo que nos manda Dios a hacer, a lo que dice el mundo que hagamos, ¿no? Y bueno, ya después aprendí que hay que leer el contexto. Entonces, al principio dice, someteos unos a otros. Dios no nos está dejando esta nada más a nosotras. También, también los hombres tienen que estar sometidos a Dios y los hombres también tienen que estar sometidos unos a otros en el temor de Dios. Y aquí es cuando ya dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces, esta palabra, esta última parte del versículo fue cuando dije, como al Señor, ya como que empecé a abrir los ojos, como que mis oraciones fueron respondidas y me dijo, a ver, Priscila, la única culpable eres tú, la responsable de ese carácter eres tú. ¿Qué vas a hacer al respecto? Entonces, esa fue mi respuesta cuando leí como al Señor. Cuando yo me convertí a cristiana, entendí que por amor a Dios tenía que obedecerle y ese sometimiento a Dios a mí nunca me causó como el conflicto que yo encontraba con mi esposo, por ejemplo, ¿no? De que yo mando y la última palabra la tengo yo entonces comprendí que si yo amo a Dios, demostrarle ese amor también significa demostrárselo a mi esposo. Entonces, ya como que el contexto empezaba a tomar forma y empezaba esta transformación, porque Dios no me hizo así. Definitivamente Dios no me hizo iracunda, airada, fastidiosa, berrinchuda. Normalmente decimos que tenemos un carácter fuerte, ¿no? Es que cuidado, porque es de carácter fuerte. Y relacionamos el carácter fuerte con alguien con esta descripción, ¿no? Iracundo, airado, explosivo. Pero la verdad es que no es un carácter fuerte, eso es un carácter muy débil porque no tiene dominio propio. Entonces, cuando yo entendí que debe de haber un dominio propio, fue cuando entendí que Dios empezaba a moldearme y tenía que empezar a dejarme pasar por quitarme el ego, el orgullo y ya, bueno, toda la descripción que mencioné previamente, ¿no? Entonces, tener un carácter fuerte es realmente un carácter débil, porque no hay sometimiento. Un carácter fuerte es aquel carácter que obedece a Dios. Es el que se niega a sí mismo a los deseos que sabemos que son errados o pecaminosos. Entonces, aquí empezaba la transformación a la persona que realmente Dios sí quiso crear, ¿no? Ahora estoy buscando ser más santa y buscar ser más a la imagen de Cristo y esa es la imagen que Dios ha creado en nosotros. Entonces, cuando vemos estos grupos feministas, vemos que hay mucho, ya no es como esta igualdad, ¿no? Que antes decían, bueno, queremos votar, queremos trabajar y queremos estudiar, y uno entiende que hay una igualdad en ese sentido. Pero ahora no es así. Ahora no solo quieren estar al lado del hombre, sino que quieren estar por encima del hombre, y es más, ahorita ya muchas ni quieren tener al hombre en su vida, o sea, todo lo masculino, y lo vemos con este idiome raro que todo termina con E y no se les entiende y ni siquiera ellas pueden dominar. Entonces, ya esta forma de irse a ese extremo, de decir todo lo masculino, todo lo queremos fuera del mundo, no, esa idea de solamente mujeres pues llevaría a una extinción de la especie, ¿no? Porque yo recuerdo hace mucho tiempo, estoy hablando de hace 20 años, fui a hacer un documental a una marcha feminista que estaba aquí en la Ciudad de México para mi tesis, yo estudié cine, y hice un documental que se llamaba Barbarelas, porque yo ya veía, a pesar de que yo no era cristiana, no compartía esta idea como de estar por encima del hombre y eliminarlos. Y yo me acercaba y les preguntaba, ¿por qué estás aquí en la marcha? Y no sabían qué contestar, veían la cámara y decían, no me grabes, y se iban, ¿no? Y no eran tan violentas como ahora, agradezco que no me haya tocado ese tipo de violencia física a la que han llegado ahora, pero no sabían por qué estaban ahí, realmente no había no tenían claro, simplemente querían gritar un odio. Entonces me di cuenta que este grupo feminista radical parte de un dolor. No sé si sea porque tienen una mala relación con sus padres, no sé si algún hombre les ha hecho mucho daño, pero
tienen una raíz de dolor. El problema con las raíces dolorosas es que cuando explotan y no se manejan, cuando salen, ¿no? Estas raíces cuando se exponen en formas de rencor, de resentimiento y de odio. Entonces, estas mujeres feministas están pasando por todo esto y por eso es tan difícil acercarnos o tener una charla pues un poquito más sana, ¿no? Incluso que no, o por lo menos que nos escuchen. Entonces estamos lidiando con una persona totalmente quebrantada y lo que busca es la eliminación del hombre y te dice, no, pero si me quiero embarazar no necesito al hombre, lo puedo hacer in vitro. Y tú, pero pues se necesita una semilla para eso. O sea, no puedes sacar al hombre de la ecuación porque eventualmente la mujer estaría destinada a extinguirse. Entonces, pero bueno, cuando entendí este problema, yo también partía de una especie de dolor, ¿no? Con mi esposo, de decir, es que él no me respeta, él no esto, yo hago más, yo doy más, y estaba siempre el yo. Y uno entiende que cuando Dios nos ha creado como ayuda idónea, y cuando nos pide estar sometidas a ellos, necesitamos nosotros cambiar primero, porque si queremos que ellos se suavicen, porque acuérdense que la caída, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero el hombre ahora en esta caída va a querer estar abusando de su fuerza física o de su dominio, de su autoridad, también para imponerse sobre nosotras. Y cuando yo lidiaba con alguien que era inconverso y yo apenas estaba en ese transitar, pues era muy difícil para mí y esto se veía reflejado, ¿no? El dolor, el rencor, resentimiento. No había odio, gracias a Dios, pero sí había, ya estaba nada de llegar ahí. Entonces mi oración cambió cuando entendí que yo tenía que cambiar. Entonces mi esposo empezó a cambiar y eventualmente recibió a Cristo también, pero Dios empezó a cambiar en mí y me trajo paciencia, dominio propio. Aprendí a callar y a escuchar más, ¿no? También somos muy habladoras, somos muy parlanchinas y, y tenemos esta habilidad de hablar mucho. Y a veces no escuchamos y estamos interrumpiendo. Entonces, esto es lo primero que nos regresa al diseño original, el ser pacientes, también yo siempre he dicho, bueno, yo no, es una frase que anda por ahí, que dice que tenemos dos oídos para escuchar más, ¿no? Y por eso tenemos nada más una boca, entonces hay que aprender a escuchar. Y entonces, de entrada, el diseño original no significa perder nuestra individualidad, significa amarnos y respetarnos uno al otro, ¿no? Dios ya nos ha creado iguales. Tenemos la misma capacidad de amar, de cuidar, de servir. Los dos tenemos estas capacidades, pero a la mujer se nos ha dado la habilidad, la capacidad de demostrarlo más. Somos más tiernas, somos más apapachadoras, nos gusta cuidar, estamos diseñadas para proteger la vida desde que está iniciándose, ¿no? Como nuestro cuerpo se vuelve esta casita del bebé y le estamos ayudando a formarse. Entonces tenemos una capacidad por naturaleza de ser protectoras, de ser quienes aman, porque de inmediato tenemos este lazo con el niño, ¿no? Bueno, las mujeres que son madres ya lo han de saber mucho mejor que yo, tienen este nexo. Entonces, los dos tenemos la misma capacidad, pero a la mujer se nos ha dado la facilidad de expresarlo mucho mejor. Entonces, realmente no hay un conflicto con estar sometidas, cuando ya lo comprendemos de la manera bíblica. El diseño original eh, nos ha hecho distintos en cuanto a nuestras necesidades, en cuanto a nuestras emociones, en cuanto a nuestro físico, ¿no? Incluso a nuestro pensamiento es muy distinto. El hombre es mucho más fuerte. ¿Significa que yo no puedo cargar un garrafón? Sí, sí puedo, pero el hombre tiene la habilidad de ser más fuerte que yo. Entonces, tenemos lo más importante es que hemos sido hechos iguales en lo más importante, los valores y en dignidad. Esto es lo que nos da realmente un peso, esto es lo que nos da valor, esto es lo que nos da dignidad. Hombres y mujeres estamos creados igual. Nuestras funciones son las que parten de distinta manera. Entonces,
lo que importa es el valor y la dignidad. Y en ese sentido, Dios nos los ha dado por igual. Entonces, si lo pensamos realmente, ¿por qué es tan malo o por qué tendría que ser tan malo ser tan distintas a los hombres? No tendría que serlo así, si lo que importa es que tenemos el mismo valor y la misma dignidad. Nosotras estamos creadas para ayudar y esto crea un conflicto enorme en las feministas porque dicen, ¿cómo? Yo no vengo a ayudar, ¿no? Yo vengo a liderar. Y no es así, el hombre es el líder, el hombre es la cabeza y nosotras tenemos que aceptarlo porque tenemos, no es malo, o sea, no es malo ser ayuda, así hemos sido creadas, pero no solamente para que ven a ayudarle, vean la importancia que Dios nos ha dado. Cuando crea a Adán, Adán está a cargo de nombrar a los animales, ¿no? Imagínense a Adán solito en un sentido de su especie, ¿no? El único ser humano. Y está diciendo león y leona, elefantito y elefantita, ¿no? Y está haciendo como que está nombrando parejas y él se está dando cuenta que vienen en parejas. Dice, ay, y la mía, ¿dónde está? ¿No? Y entonces yo creo que Dios ahí le empieza a poner la semillita de desear una compañía. Y entonces él está nombrando las parejas de animales y yo creo que, aunque no, la Biblia no nos dice que lo expresa, pero ya en su corazón había este deseo, porque entonces Dios se da cuenta que no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Y entonces lo duerme y cuando despierta está Eva. ¿Y qué dice Adán? Es el primer piropo en toda la Biblia. Dice, esta es sangre de mi sangre y hueso de mis huesos. Es más, la voy a llamar varona. Yo puedo leer una emoción tan grande de Adán de decir ahí, ¡ah, por fin! Ahora sí, varón y varona, ¿no? Entonces, hay, no es que seamos creadas para ayudar como, a ver, tráete a tu ayudante, ¿no? Así en un sentido despectivo, sino que estaba solo y con un deseo de no estarlo. Dios crea para hacer esta ayuda idónea, por eso es importante leer todo, es idónea, o sea, no había nadie más que pudiera llenar este espacio más que nosotras. Entonces, nuestra función es ayudar y no está mal, no está mal, no tiene por qué ser malo, pero vemos que hay una armonía tan perfecta que es rota. Entonces, en Génesis 3:16 vemos que viene la maldición, ¿no? Dice, uy, lo puse al revés, pero bueno, dice, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a tus hijos. Y aquí viene, con todo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Aquí es donde vemos las consecuencias en estos grupos radicales. Y no me voy lejos, puse yo mi ejemplo, ¿no? Nuestro deseo será para nuestro marido, es decir, vamos a querer estar quitándole el liderazgo, vamos a querer estando por encima de él, vamos a querer quitarle el protagonismo, ya no queremos ser ayuda idónea, queremos que él sea nuestra ayuda idónea o es más que ni esté, yo puedo sola. Y él tendrá el dominio sobre ti. Vemos muchos versículos donde se nos dice a la mujer que estemos sometidas al varón, ¿no? Y al varón hay un montón de versículos que le dice que hay que amar a la mujer, ámala, ámala, ámala. Y no es porque el hombre no tenga la capacidad de amarnos, sino que por la caída, ahora él va a querer aprovechar su situación y estar por encima, o sea, abusar de ese poder. Por eso a él le recuerda, ámala, ¿no? Así de no quieras abusar de tu posición de líder, ámala, respétala, porque es tu ayuda idónea, no es tu servidumbre en un sentido, o sea, es sierva, pero no servidumbre, me explico, o sea, no es tu esclava, ámala. Entonces, pero ese es un tema que verán los varones, pero a lo que quiero ir es que el hecho de que seamos más delicadas, más femeninas, porque lo somos, no significa, ni mucho menos ser afectiva, significa que esto nos minimiza. En ningún momento ser mujer significa ser menos. Somos ayuda idónea, no nada más ayuda, idónea. Hay otra frase que dice que detrás de cada hombre hay una gran mujer y a mí me parece una buena frase, ¿no? Es como un complemento. Pero ahora ya está el extremo tan grande que dicen, no puede ser esto. Ya detrás,
detrás de cada hombre hay una mujer al lado, y no al lado, sino ahí junto a él. No, es más, el hombre, o sea, ya hasta esto se van, o sea, hay un rol totalmente desbalanceado ahí, ya la mujer quiere estar siempre por encima. Hay una frase en el libro de Catherine y Miguel Núñez que dice, 2 personas no pueden llegar a ser una sola, sin llegar a ser una sola carne, sin que ambos sacrifiquen parte de lo que son. Un hombre y una mujer logran esto solo cuando están dispuestos a perder o ceder algo de sí mismos para convertirse en uno con su cónyuge. 2 personas no podrán fundirse en una sola si ambas insisten en retener a toda costa lo que trajeron al matrimonio. Es decir, somos ayuda. Cuando estamos en un matrimonio, y vemos que nosotras estamos rompiendo este diseño original y ponemos el yo. Yo, primero yo hice, yo doy, yo hice, yo doy. Lo primero que va a ocasionar es culpa. Culpa porque vamos a entrar en una verborrea y nos vamos a arrepentir de que dijimos algo para ofender, algo para lastimar. Después de la culpa viene la fatiga. Ya uno se cansa por estar peleando por el trono. Uno se cansa. Después de la fatiga viene el hartazgo. Esto ya es, estoy harta, estoy perdiendo el control, ya quiero el divorcio. Cuando estamos peleando por un trono que no nos corresponde, pasa esto: culpa, fatiga, hartazgo, pérdida de control. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que perder? ¿Qué es lo que tenemos que dejar? El yo, para evitar la culpa, la fatiga, el hartazgo y la pérdida de control. Porque el trono no es nuestro ni de nuestros esposos, es de Dios. El trono es de Dios. Entonces, voy a cerrar con este versículo. Ya me fue un poquito rápido para irnos a preguntas. Hay un versículo que yo sé que es en referencia al amor que Dios tiene para su iglesia, que Cristo tiene para nosotros. Y que dice, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Me voy a permitir, para funciones de esta conferencia, salirme del contexto de este versículo, porque aún así se ha romantizado, ¿no? Este es el amor que Dios nos está diciendo que tengamos unos a otros, a su iglesia, a Él mismo. Pero lo voy a aplicar acá. Este es el tipo de amor, y viéndolo muy romántico, que queremos recibir, ¿no? Yo quiero un marido que sea paciente, que sea... Este es el amor, mi amor ideal. Pero para poder recibirlo, la pregunta realmente es, ¿nosotras estamos brindando ese tipo de amor? Yo creo que aquí un buen ejercicio es poner su nombre aquí. Por ejemplo, Jacqueline es paciente, Paola es bondadosa, Ernestina no es envidiosa, Rebeca no es jactanciosa, Priscila no es orgullosa. Esta es la aplicación que yo les invito que hagamos para tener en cuenta que este es el amor que Dios nos está diciendo, porque es el amor que Él nos ofrece y es lo que nosotros tenemos que ofrecer también. Y si amamos a Dios, vamos a respetar su jerarquía. Nada más recordando que ser femeninas no nos minimiza, al contrario, ya tenemos el mismo valor, la misma dignidad con que Dios nos ha creado, entonces, tanto varones como mujeres. Entonces, esta es mi conclusión, que apliquemos este versículo diciendo, así somos, ¿no? No soy jactanciosa, ¿no? Es un buen ejercicio. Entonces, pues me gustaría ir a preguntas. Yo no sé si las leo así al azar, ¿sí? Déjenme ir hasta arriba. Sí, tienes 2 preguntas. Ok. A ver, déjame. Bueno, un saludo a todos. Perdón, voy lentita, ¿eh? A ver. Perdón, una pregunta. Dice Isma, hola Isma, dice, ¿por qué se dirige Pablo específicamente a las mujeres cuando les dice que se sujeten si antes ya lo había dicho? Bueno, esto lo mencioné, voy a hacer una breve recopilación, porque las mujeres no quieren sujetarse. Las mujeres no quieren sujetarse y es con lo que inicié la conferencia diciendo que al ser hechas ayuda idónea, había una armonía, pero cuando queremos reinar nosotras, cuando queremos nosotras ser la cabeza, empezamos a romper ese diseño, ¿no? Y entonces las consecuencias de la caída, cuando Dios dice en Génesis 3:16,
tus deseos serán para ti. Es que nosotros vamos a querer estar por encima y vamos a querer quitarle ese protagonismo y vamos a querer quitarle ese liderazgo. Esa es la palabra, liderazgo, no protagonismo, liderazgo. Cuando queremos romper ese diseño, es que estamos siempre en la pelea de ganar ese trono. Y como les digo, el trono no es nuestro, ni el protagonismo. Fue error mío decir eso. El protagonismo es de Dios, el trono es de Dios. Entonces nosotros tenemos que estar sujetos unos a otros, pero específicamente y con mayor énfasis a las mujeres, porque es ya nuestra tendencia, por causa de la caída, buscar ese liderazgo y quitar al hombre de la ecuación. Entonces, por eso es que a nosotras se nos dice que estemos sujetas y por eso al varón le dice que nos ame, para no abusar de su poder, ¿no? O de su jerarquía. A ver aquí. En la Biblia, en su idioma original, el término de ayuda utilizado para describir a Eva es el mismo término que se utiliza para describir la ayuda de Dios. No es un ayudante o para servirle, sino para auxiliarlo en su necesidad. No es algo despectivo, ni... exacto, sí, así es. Voy a buscar preguntas. La Aquí. otra pregunta te la puedo dar yo. Dice, Sí. ¿cuál sería una manera de explicar en amor a alguien que no entiende que por ser mujer no somos menos que los hombres, solamente que tenemos diferentes roles? Así es. Pues yo creo que así como planteaste la pregunta, sería una buena estructura para ir desglosando, ¿no? De entrada, tenemos que ponernos en una compasión con la persona, porque les digo, normalmente las personas que están pensando que tenemos un Dios machista o que somos, que nos tratan menos y demás, parten de un dolor, porque a lo mejor en su vida hay una relación con alguien masculino importante para ellas que está rota o demasiado dañada y por eso lo extrapolan a todo. Entonces yo creo que una manera de poder explicarles es de partida preguntarles si en su vida y hacerlo de manera como muy tranquila, amorosa, ¿no? Así como que sepan que lo estamos preguntando porque nos importa la respuesta, no nada más como para juzgar, porque a veces piensan que las preguntas son para juzgarlas y es así como, en, déjame preguntarte algo, o sea, en tu vida tú tienes algún problema con alguien y a lo mejor ahí nos van a decir, bueno, pues sí, sea bueno, nada más quería saber para confirmar algo, ¿no? Pero si nos dicen esto, si tienen la confianza de respondernos afirmativamente, podemos entender que entonces hay un dolor, ¿no? Entonces, si te dicen que no, todo está perfecto, entonces sabemos que es mero odio, que se saltó toda la raíz. Pero podemos hacerlo así, hablándoles de que no somos menores, simplemente nuestro físico mismo nos da la pauta, o sea, podemos ver el físico de un hombre y el físico de una mujer, y es muy claro, es evidente que hay diferencias y estas diferencias tienen un propósito diferente, o sea, él es más fuerte y no significa que nosotras seamos débiles, no, simplemente él tiene más fuerza como nosotros tenemos más. Podemos ser somos más expresivas en cuestiones más emocionales, ¿no? El hombre es un poquito más frío y nosotras simplemente son dos roles distintos y yo creo que haciéndoles entender que en lo importante somos iguales en valores, nosotros también podemos ser respetados, podemos respetar, ¿no? O sea, en valores y en dignidad, ¿qué es lo que importa? Somos creados iguales, iguales. Entonces yo creo que con eso en mente podemos ir acercándonos y a empezar a desglosar, ¿no? Porque yo creo que esto, lo ideal es que sea una plática, no nada más sentarse a explicarles, sino que podamos entender por qué están sintiendo esto. Entonces, si empiezan a comprender que lo importante es el valor y la dignidad, entonces ahí podemos empezar a desmenuzar una charla con esta persona y procurar que sea en un ambiente, yo siempre les recomiendo que sea en un ambiente neutral. Eh, o sea, si están, por ejemplo, en la marcha feminista, pues no se va a dar, ¿no? Si están en su casa, yo les digo, a lo mejor un cafecito o en un parque, no sé, algo que sea neutral donde porque esto pareciera como muy irrelevante, pero no lo es. Cuando estamos en una zona, por ejemplo, si yo soy feminista y estoy en tu casa y tú me estás hablando de esto, me voy a sentir arrinconada y probablemente me empiece a sentir a la defensiva o atacada. Al revés, si yo soy la feminista y ustedes están en mi casa, yo me voy a sentir con el poder de callarlas.
y cosa que lo haría cualquier feminista conociéndolas. Entonces, una zona neutral puede ayudar mucho a la conversación. Voy a buscar otra preguntita. Ismael, creo que aquí viene una pregunta. ¿Puedes explicar el problema de romantizar el amor y por qué no debe hacerse así? ¿De romantizar el amor? No, sí, está bien. Yo no dije lo contrario, Isma. Yo tal vez dije que se romantiza el versículo que mencioné al final de Corintios, que no hay que romantizarlo tanto, pero ahora me iba a dar la licencia de hacerlo para la aplicación que quería dar. Pero no, romantizar el amor es, pues el amor es romántico de entrada, ¿no? O bueno, el amor, hay amor ágape, pero bueno, hay un amor romántico y ese está bien, no está mal romantizarlo. Puedo, esta es la misma pregunta. Y te leo, Priscila, la próxima. Según tu interpretación de Efesios, ¿entonces la mujer nunca puede ser líder? Sí, sí puede ser líder. Lo que yo estoy hablando es que no hacerlo sobre nuestra pareja. O, por ejemplo, si nos vamos a una iglesia, ¿no? Donde hay un pastor, la mujer puede ser líder, pero no puede ver su figura, no puede verse por encima del pastor. No sé si me estoy explicando. La naturaleza de la mujer es ser ayuda, ya lo vimos. Y la naturaleza caída es querer arrebatar, ¿no? Es querer ponerte por encima sin importar los medios. Por supuesto que Dios nos utiliza para ser líderes. Hay líderes de ministerio, hay mujeres líderes aquí en Women in Apologetics, ¿no? Ella está la presidenta, vicepresidenta y demás. O sea, sí hay un liderazgo femenino, por supuesto que sí. El problema a lo que yo hago énfasis o referencia a es cuando queremos obtener ese liderazgo por los medios incorrectos, ¿no? Dios nos ha permitido ser líderes. Aquí no voy a entrar al tema de pastorado de mujer y hombre, sino meramente al liderazgo, porque no es lo mismo ser pastora que ser líder, ¿no? Entonces, sí podemos ser líderes, nada más que bajo la norma correcta, ¿no? No querer arrebatarlo, porque incluso hay personas que, no sé si ustedes han tenido oportunidad de a lo mejor verlo en algún, a lo mejor en internet, no sé dónde sea, o en alguna iglesia que visitaron alguna vez. A mí me tocó ir a una iglesia donde había pastora, pero el pastor no, era pastora y su esposo. El problema con ese caso específico es que la mujer que estaba a cargo del pastorado era muy, como que llamaba mucho la atención y aparte era una iglesia de no sana doctrina, era cuando yo apenas estaba conociendo. Pero me quedó muy grabado. Y el pastor era alguien, bueno, perdón, el esposo de la pastora era alguien totalmente sumiso. Él estaba sometido a ella porque en todas las prédicas ella entraba como muy así y veías al esposo así, literal, entraba siempre agachado. Y aún fuera de la iglesia, cuando convivías con ellos, platicabas con ellos, él no hablaba para nada a menos que ella le diera la palabra a él. Era como que él la volteaba a ver como de, ¿puedo opinar? Y ella le hacía cara de, o de, no, cállate, ¿no? Y ese es el tipo de liderazgo que no debemos llevar. Si ya estamos en un cargo de liderazgo, no podemos minimizar ni humillar de esa manera. El varón tiene que ser nuestro líder, así sea nuestro esposo. Tiene que verse esa jerarquía y no porque, como digo, seamos dejadas, no significa eso. Significa respetar los roles y las labores que Dios nos ha puesto, ¿no? Entonces sí podemos ser líderes, pero no arrebatando, ni quitando, ni humillando a los demás, ¿no? Hay que ser un líder también conforme a Cristo. Y Priscila, esta sería la última pregunta. Creo que la contestaste, pero dice, ¿a quién te refieres como pareja? Aún novios, pero tú fuiste muy específica acerca de al esposo. Sí, bueno, esto, sí, perdón. Y hay un poco, creo que puso más a esa pregunta, ¿y esa jerarquía va en toda área o solo en el matrimonio? Ok, sí, yo hablé mucho del matrimonio porque es donde hay más conflicto,
¿no? Porque están en esta guerra de poderes, por así decirlo, ¿no? De yo mando, yo decido, quién decide, quién paga, yo pago, ¿no? Y tiene que ser un complemento, tiene que haber una unión en armonía, algo armonioso. Pero esto también se puede aplicar en todas las relaciones, con nuestros padres, ¿no? Con nuestros hermanos. No digo estar sometidos nuevamente en un sentido de ser dejadas o que se aprovechen de nosotros, pero sí respetarles, estar sujetos a, por ejemplo, si son alguien que todavía vive en casa de sus padres, pues tenemos que obedecerlos porque estamos sujetos a sus reglas, porque estamos bajos. Ahora sí, como te dice, ¿no? Mientras vivas bajo mi techo. Entonces, pero esto puede verse en cualquier ámbito. En una iglesia, estar respetando a tu pastor, a tus líderes. No quiero que tomen esto como cuando les aliento a estar sujetos de la forma bíblica, no estar respetando todo como esclavo, como si yo no opino nunca. No, si ustedes ven que su pastor ha hecho algún error o algo, hay formas respetuosas de acercarse con tu pastor y decirle, ay, pastor, ¿qué cree? Creo que se equivocó aquí, porque no sé, hay formas, ¿no? Si es un padre que es borracho y te pega y le pega a los hermanos, bueno, también, o sea, no podemos someternos a ese tipo de juicio porque es un juicio que no está en sus cabales, pero sí podemos buscar una forma de ayudarles para que se vuelvan a centrar, ¿no? Es respetar la figura masculina donde estemos. Nuestros hermanos también, mientras no sean agresivos o nos pongan en peligro, porque hay hermanos demasiado agresivos, es simplemente buscar nuestro rol para también ser guiadas o ayudarles a ellos a guiarnos, porque a mí me pasó, por ejemplo, con mi esposo, que yo tuve que entender que yo tenía que empezar a bajar mi intensidad y mis berrinches. Y esto hace que haya nuevamente una armonía. Entonces se puede hacer en cualquier tipo de relación, simplemente también exige mucho discernimiento, ¿no? De saber que no están abusando de sus poderes y también si cometen, porque todos somos humanos y cometemos errores, encontrar una forma respetuosa de hacerles saber que la forma en que están actuando es incorrecta. Aquí esa jerarquía va en toda área. Sí, porque así lo dice la palabra, dice que la cabeza de Cristo, bueno, es Dios, la cabeza de Cristo, la cabeza de hombre es Cristo y la cabeza de mujer es hombre. Entonces, es una jerarquía que se ve, digo, no significa que ser soltera vas a estar como a la expectativa, sino que tú, como he dicho, una mujer puede ser líder, pero dentro de una norma que no sea arrebatando o humillando a los demás. Creo que ya no hay más preguntas, ¿verdad? Ok, perfecto. Pues hermanos, les dejo aquí en los mensajes, voy a poner mi correo por si tienen alguna otra duda o si quieren que les comparta el PDF, ¿no? De esta ponencia, lo que ustedes quieran que yo pueda ayudarles, pues aquí les dejo mi correo, pues en el cielo. Si lo escribí bien, sí. Y pues nada, muchas gracias por estar aquí. Y si quieren que después les mande esto, pues adelante. Ahí está mi correo, cualquier cosa que pueda yo ayudarles y servirles. Y pues gracias por conectarse y que disfruten las siguientes ponencias. Dios los bendiga.